Atalía, la reina que quiso borrar a Dios y fue vencida por un niño. Bienvenidos a Regreso del Guerrero, donde cada historia bíblica revela una batalla eterna entre la oscuridad y la promesa de Dios. Hoy exploramos el inquietante legado de Atalía, la única mujer que llegó a gobernar en el reino de Judá, y cuyo linaje fue sembrado con idolatría, sangre y ambición desmedida. Atalía no nació en un contexto cualquiera. Era hija del rey Acab de Israel y de Jezabel, la mujer que hizo temblar a los profetas con su violencia y su culto a los dioses paganos. Creció en Samaria, en un palacio donde el lujo era solo el decorado de una profunda corrupción espiritual. Allí, la adoración a Baal se entrelazaba con intrigas palaciegas, persecuciones y profanación de todo lo sagrado. Su matrimonio con Joram, hijo del piadoso rey Josafat de Judá, fue un pacto político entre dos naciones enemistadas, una alianza forjada más en intereses que en fe. A simple vista parecía una unión estratégica para consolidar la paz entre reinos, pero en realidad fue la puerta por la que la oscuridad entró en Judá. Atalía no solo cruzó fronteras físicas, también trasladó la influencia de la casa de Acab al trono de Jerusalén. Bajo su influencia, Joram abandonó el ejemplo de su padre, permitió altares paganos, fomentó la idolatría y se alejó de la ley de Moisés. Judá comenzó a desmoronarse espiritualmente, y cuando Joram murió, su hijo Ocozías, aún joven e inexperto, heredó un trono envenenado por la apostasía. Él también cayó bajo la influencia de su madre. Ocozías selló su destino al aliarse militarmente con el rey Joram de Israel, tío político suyo. Durante una campaña contra los sirios, ambos fueron heridos. Pero la verdadera amenaza vino desde dentro. Jehú, general israelita ungido por el profeta Eliseo, ejecutó un golpe devastador contra la casa de Acab. Mató a Joram de Israel y a Ocozías de Judá, dejando a Atalía viuda, sola y sin herederos legítimos. Y en ese vacío de poder, ella vio su oportunidad: el trono usurpado. Cuando la noticia de la muerte de Ocozías llegó a Jerusalén, el reino de Judá quedó en estado de conmoción. No solo había perdido a su rey, sino que también había quedado expuesto a una crisis de sucesión sin precedentes. Fue en ese momento cuando Atalía, madre del monarca caído, vio la oportunidad perfecta para hacer lo impensable. Sin herederos visibles, sin voces que se alzaran contra ella, decidió tomar el trono por la fuerza, quebrando el orden establecido por Dios. Pero su ambición no se detuvo ahí. Atalía comprendía que mientras existiera un descendiente de David, su reinado estaría en peligro. Por eso tomó una decisión tan radical como cruel: exterminar toda la línea real. Ordenó una matanza sistemática, sin importar edad ni parentesco. La intención era borrar del mapa a la dinastía elegida por Dios, la que había sido ungida para gobernar Judá. Su gobierno, que se extendió durante 6 años, fue una continuación de la idolatría que había traído desde la casa de su padre. Promovió el culto a Baal, levantó altares paganos y destruyó todo lo que tuviera conexión con la adoración verdadera. El templo fue silenciado, los sacerdotes marginados, y el pueblo sumido en una mezcla de temor y resignación. La identidad espiritual de Judá estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Sin embargo, entre los muros del templo, una chispa seguía viva. Jeoseba, hermana de Ocozías y esposa del sumo sacerdote Joiada, logró rescatar al más pequeño de los hijos del rey, un niño llamado Joás. Lo ocultó en las cámaras del templo, fuera del alcance de la reina. Durante años, fue criado en secreto, rodeado de sacerdotes y protegido por la fe de quienes aún creían en la promesa divina. Mientras Atalía gobernaba con puño de hierro, convencida de haber eliminado toda amenaza, Dios preservaba su promesa en el lugar más sagrado. Allí, el heredero legítimo crecía en sabiduría y en silencio. El pueblo, sin saberlo, seguía teniendo rey. Un rey que no había sido coronado aún, pero cuyo linaje y destino ya estaban escritos. En el corazón de Jerusalén, el cielo se preparaba para responder al desafío de una reina que se había atrevido a usurpar lo que le pertenecía a Dios. La rebelión en el templo. Durante 6 largos años, el pueblo de Judá vivió bajo el yugo de una reina que gobernaba sin temor a Dios y sin piedad hacia los suyos. Atalía creía haber consolidado su poder absoluto, pero en las profundidades del templo, lejos de los ojos del trono, una rebelión silenciosa comenzaba a tomar forma. El sumo sacerdote Joiada,
hombre de fe y estrategia, sabía que el momento de restaurar la justicia se acercaba. No podía permitir que la promesa hecha a David muriera en el olvido. Con paciencia y discreción, Joiada comenzó a trazar su plan. Reunió en secreto a los líderes militares fieles, les mostró al joven Joás, heredero legítimo, y les pidió un juramento de lealtad. Prepararon todo sin levantar sospechas. Armas escondidas, posiciones estratégicas y un pacto sellado con fe. El templo de Jerusalén, convertido ahora en bastión de la resistencia, se convirtió también en el lugar donde el destino cambiaría para siempre. En el 7º año del reinado de Atalía, Joiada convocó al pueblo con motivo de una festividad religiosa. En medio de la ceremonia, presentó públicamente a Joás, quien fue ungido con óleo santo y proclamado rey de Judá. El pueblo, sorprendido pero lleno de esperanza, gritó con fuerza: ¡Viva el rey! El estruendo fue tal que llegó hasta los oídos de Atalía. Al escuchar los clamores, la reina corrió al templo. Al ver al niño de pie junto al altar, rodeado de soldados, sacerdotes y pueblo, comprendió al instante que su tiempo había terminado. Gritó con desesperación traición, pero nadie acudió en su defensa. Ya no infundía respeto, solo rechazo. Los guardias, por orden de Joiada, la sacaron del recinto sagrado y la llevaron al palacio. Allí, sin juicio ni ceremonia, fue ejecutada. Su final fue tan brutal como su ascenso, pero no menos justo. La muerte de Atalía marcó el renacer de Judá. Por fin el trono volvía a manos del linaje elegido por Dios. El pueblo, testigo de la restauración, recuperó algo más que un rey. Recuperó la esperanza y la certeza de que, aunque la oscuridad parezca reinar por un tiempo, la luz de la promesa divina nunca se apaga. El renacer y la advertencia. Tras la caída de Atalía, el niño Joás fue coronado rey de Judá. Tenía apenas 7 años. El reino, por fin, respiraba tras años de idolatría, miedo y oscuridad. En sus primeros años de reinado, Joás gobernó bajo la guía del sumo sacerdote Joiada, figura clave en su formación espiritual y política. Fue un tiempo de restauración, tanto para el trono como para el alma del pueblo. Uno de los actos más significativos de este nuevo comienzo fue la decisión de Joás de restaurar el templo de Jerusalén. Aquel lugar sagrado, profanado durante el gobierno de Atalía, se hallaba deteriorado y olvidado. El joven rey ordenó que se recolectaran ofrendas entre el pueblo y que se iniciaran las obras de renovación. Durante años, artesanos, sacerdotes y ciudadanos trabajaron con fervor para devolverle al templo su esplendor original. Fue una obra de fe, una señal visible de que Judá volvía a mirar al cielo. Sin embargo, con el paso del tiempo, y tras la muerte de Joiada, el rumbo de Joás cambió. Sin la guía de su mentor espiritual, el rey comenzó a escuchar otras voces, alejadas del propósito divino. Permitió el regreso de la idolatría, reabrió altares paganos y se rodeó de consejeros corruptos. El clímax de su caída llegó cuando ordenó la muerte del profeta Zacarías, hijo de Joiada, quien le había reprendido por su apostasía. El templo, que había sido símbolo de renovación, volvió a teñirse de sangre. La historia de Joás encierra una lección profunda. No basta con comenzar bien, es necesario permanecer fiel. El poder sin dirección espiritual puede convertirse en trampa. La fe no debe depender de personas, sino de una relación constante con Dios. Si este relato ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Reflexiona, comparte tus pensamientos y únete a esta comunidad que busca redescubrir el propósito eterno. Suscríbete a Regreso del Guerrero para seguir explorando juntos las historias que nos transforman desde dentro, porque cada rey, cada profeta, cada caída y cada redención nos recuerdan que el plan de Dios siempre sigue adelante, aunque el ser humano tropiece.